¿Qué tal? Dentro de la sección de ciclos biogeoquímicos, veremos cómo se calcula el balance anual global de carbono. Cada año, un grupo de investigadores del Proyecto Global de Carbono realiza un informe que cuantifica las emisiones de CO2 del año anterior, mostrando un balance global del carbono que permite a la comunidad científica entender y vigilar los principales componentes y procesos que contiene el ciclo global de carbono, proporcionando información muy valiosa dentro del marco de la política ambiental. Los investigadores de este proyecto han logrado establecer el carbono total acumulado en la atmósfera desde 1750, utilizando núcleos de hielo en el Ártico para establecer una concentración preindustrial de referencia. El informe del grupo de investigadores del Proyecto Global de Carbono analiza y plantea en base a los resultados anuales los diferentes escenarios a esperar y sugiere los compromisos que deberán aceptar los diferentes países para evitar una catástrofe en el corto plazo y evitar un aumento de temperatura de 1.5 grados centígrados en el 2100, donde nuestras emisiones totales deberán mantenerse por debajo de 25 gigatoneladas de CO2. Si se llevaran a cabo los compromisos climáticos actuales del Acuerdo de París, sería probable que las temperaturas aumenten hasta 3.2 grados centígrados en este siglo. Desafortunadamente, hoy el planeta ya vive un calentamiento de 1.1 grados centígrados, fenómeno que ha devastado familias, hogares y comunidades alrededor del mundo. Y aún así, todavía tenemos la oportunidad de frenar el calentamiento global en 1.5 grados centígrados, de acuerdo con los científicos, y este es el nivel de calentamiento al que están asociados los efectos menos devastadores. Las economías mundiales deben tomar el camino de la descarbonización ahora. ¿Qué es un balance? En contabilidad, un balance es el informe financiero que analiza los activos, las ganancias y pasivos de una empresa para determinar su situación económica y financiera. El balance pondera los factores en una situación para prever su resultado o evolución. ¿Cómo realizamos un balance de carbono? Así como para realizar el seguimiento de un balance financiero en contabilidad, se deben conocer los saldos entre ingresos y gastos. Del mismo modo, para el carbono, con el CO2 de la atmósfera como la cuenta, se cuantifican las entradas, que son las fuentes, y las salidas, los sumideros de carbono. Un balance global del carbono determina la entrada de CO2 en la atmósfera procedente de las emisiones de las actividades humanas, compensada por su salida o almacenamiento en sumideros de carbono en la Tierra o en los océanos. Y podemos describir el balance del carbono de una manera más simple. Fuentes o ingreso es lo que se genera de CO2 y las salidas o retiro es la cantidad de CO2 en la atmósfera más la cantidad de CO2 en los sumideros, donde los sumideros representan cantidades retiradas de la atmósfera y aportadas al océano o a la Tierra. O sea, que las emisiones procedentes de la combustión de combustibles fósiles más las emisiones derivadas del cambio de uso de suelo o tierras son las fuentes de donde se originan. Es el ingreso y esto es igual al aumento de la concentración en la atmósfera más la cantidad de CO2 que va al océano más la cantidad que va a la vegetación terrestre y a los suelos, que es el retiro, y va a los sumideros de carbono. Tomando el 2015 como un año contable, el balance anual del carbono específico en unidades de gigatoneladas de carbono por año, que son esta tabla que vamos a ver a continuación. Las emisiones de combustibles fósiles fueron de 9.9 más menos 0.5, así como el cambio en el uso de la tierra, principalmente la deforestación, de 1.3. Mientras que lo que se retiró de todo este CO2 y que aumentó en la concentración atmosférica fue de 6.2 más o menos 0.2 y la absorción por el océano fue de 3.0 gigatoneladas y la absorción por la tierra de 2.0 gigatoneladas. En esta figura que vemos aquí se muestra la historia de los 5 elementos utilizados para el balance del carbono en aproximadamente los últimos 140 años.
En la mitad superior podemos ver de la gráfica y se observa un claro aumento de las emisiones de combustibles fósiles desde 1960, muy por encima de una contribución relativamente estacionaria por el cambio de uso del suelo, mientras que en la mitad inferior de la gráfica vemos que la suma de carbono acumulado en la Tierra, la atmósfera y el océano equilibra las entradas, pero también podemos observar la gran variabilidad que existe en el subsuelo de la Tierra, la atmósfera y el océano principalmente. El equipo de investigadores del Proyecto Global de Carbono realizan desde el año 2005, con el inicio del Protocolo de Kioto, el cálculo del balance del carbono, cuantificando las emisiones provenientes de combustibles fósiles y de la industria, basándose en las estadísticas de energía como la suma de todas las actividades antrópicas identificadas. Algunas de estas actividades antrópicas llevan CO2 a la atmósfera, mientras que otras lo llevan a los sumideros de CO2 directamente. Por medio de una secuencia completa de análisis, el equipo de investigadores ha reducido el error total de estimaciones de emisiones de CO2 a un más o menos 5% en el 2015 de estas 9.9 gigatoneladas que se produjeron. Gracias a una rigurosa revisión científica de las tecnologías de medición y de los datos anuales, han identificado así a los principales emisores de carbono en el mundo, iniciando esta lista por China, seguida por Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Rusia y así consecutivamente los diferentes países del mundo. Podemos finalizar comentando que el balance de carbono determina la entrada de CO2 en la atmósfera procedente de las emisiones de las actividades humanas y compensada por su salida, o sea, el almacenamiento en los sumideros de carbono en la Tierra y en los océanos, mostrando un balance entre lo que se produce y lo que sale. Esta información que hoy aporta una gran justificación sólida al describir los balances anuales del carbono como un producto de alta calidad científica y una fuerte relevancia en la toma de decisiones en políticas ambientales. Muchas gracias.